Hola, muy buenas, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual. Soy Pablo Maza y hoy quiero hablaros sobre cómo conseguir los derechos de autor, el copyright, la cesión de derechos de un personaje, de una imagen o de una marca. Bueno, lo primero de todo, decirte que te suscribas a este canal si no estás suscrito para recibir notificaciones y que te avise la propia plataforma si he subido algún vídeo y puedas seguir aprendiendo o teniendo esa información privilegiada que doy como abogado. ¿Qué sucede con los derechos de propiedad intelectual cuando tenemos que hablar de cesiones, de licencias? ¿Cómo vamos a conseguir que nos cedan esos derechos y, por supuesto, cómo deberían estar cedidos? Ya sabemos que las grandes industrias, y tienes otros vídeos en el canal en los cuales he hablado de qué sucede con los bancos de imágenes, qué sucede con el copyright de derechos o personajes con caricaturas. ¿Me explico? He ido explicando, y sobre todo en mi página web pablomazabogado.es tienes información sobre qué sucede cuando utilizamos obras, personajes, diseños, marcas que tienen esos derechos, tienen un titular, están registrados y, por supuesto, deberíamos pedir permiso antes de utilizarlo con libertad o antes de hacer lo que queramos con ellos. Por supuesto, en esta vida todo tiene dueño, todo tiene un creador o alguien que ha dedicado tiempo, esfuerzo y, por supuesto, aplicación intelectual para crearlo y, por supuesto, tenemos que respetar sus derechos. Como siempre, voy a explicar cómo debería ser este contrato, qué deberíamos tener en cuenta. Al final del vídeo haré unas conclusiones y te dejaré unas recomendaciones. Así que nada, espero que te suscribas si no estás suscrito, que puedas activar las notificaciones para recibir cualquier contenido, cualquier nuevo vídeo como este y, por supuesto, que utilices los comentarios del vídeo para ampliar información si consideras que algo no ha quedado claro y que ayudes a otros usuarios que muchas veces simplemente leyendo tu opinión o lo que has dejado escrito pueden resolver esas dudas. Lo dicho, este contenido es para informar, es para compartir conocimiento y ayudar a todos los que pueda. ¡Arrancamos! Primero de todo, si queremos explotar los derechos de propiedad intelectual de un personaje, de una marca, de un diseño, de una película, lo que sea, pidamos permiso. Vamos a informarnos quién es el titular de los derechos, vamos a ir a esa película, los créditos y vamos a ver quién tiene los derechos, vamos a ir al libro, al cómic, al manga, lo que quieras y vamos a ver quién tiene los derechos, vamos a ir a la página web del videojuego, ¿vale? Vamos a ir donde tengamos que ir y vamos a ver quién tiene los derechos. Siempre en las políticas de privacidad, en los términos y condiciones de una página web va a haber, o debería, si cumple la ley y no hace el tonto o ha copiado en otro sitio, debería tener la información del titular, tanto del sitio como de los derechos, ya sea del videojuego, y por supuesto, si están cedidos los derechos, es decir, si no son suyos, pero los tiene por cesión, por una licencia, también van a aparecer ahí. Es importante que te hagas esta lista de datos que puedas contactar. Por supuesto, si me estás siguiendo desde España o algún país latinoamericano, te darás cuenta de que muchas veces no hablan español las empresas o que simplemente no tienen su sede en un país español. Sí que es verdad que las grandes, yo que sé, eSports, como hacen en las introducciones, eSports o cualquier otra empresa de videojuegos, pues muchas veces tienen en los diferentes países en los que comercializan su sede, ¿vale? Normalmente no suele responder de la misma manera que lo va a hacer la matriz, es decir, la empresa principal, sino que simplemente están a mero uso explotativo, es decir, están explotando los derechos o simplemente están gestionando la comercialización en el país en cuestión. También las leyes les obligan a declarar los ingresos que hacen en un país, en ese país, por lo tanto, suele ser este uno de los motivos por los cuales tienen una sociedad en el país. Importante, si te dedicas a la explotación de derechos de propiedad intelectual en diferentes países, tal vez te interese por tema tributación y por tema gestión societaria y fiscal que tengas esa estructura empresarial creada o simplemente que puedas delegarla para que así se gestione siempre en el mismo país la gestión y la explotación de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, imaginémonos, estamos en la hipótesis de que hemos pedido permiso y estamos en negociaciones. ¿Nos van a ceder los derechos de propiedad intelectual o nosotros los vamos a ceder? Es muy importante tener claro sobre qué se ceden. Es decir, un personaje, la serie completa, la colección, el universo entero, como por ejemplo el universo Marvel, el universo de Star Wars, el Señor de los Anillos, ¿cedemos todo o simplemente cedemos una parte y para un uso concreto? Esto es muy importante, porque cuando hablamos de cesión, de explotación de derechos de propiedad intelectual, a lo mejor yo te lo cedo solamente para que crees una camiseta, para que crees una taza, para que me hagas un diseño, un fondo de escritorio o para que crees, por ejemplo, una carcasa de teléfono móvil. Es decir, te lo
cedo exclusivamente para una cosa. Luego no quiero encontrarme productos que yo no sabía que iban a existir. No quiero encontrarme una serie de televisión o que hayas hecho, yo que sé, un cómic nuevo o cualquier otra obra que no hayamos previsto en el contrato. Esto es importante. Y cuidado si vas a ceder los derechos y no lo tienes en cuenta. Cuidado, porque vas a tener problemas si no limitas, si no acotas el ámbito en el cual se pueden explotar los derechos, ¿vale? Y esto, si estás negociando con empresas que se dedican al sector pues de la televisión, del streaming, de los contenidos, de editoriales y demás, saben perfectamente por dónde tienen que ir los tiros, y aquí muchas veces, si vamos de novatos o pecamos de ser pequeños, nos puede salir muy caro, no solamente a nivel económico, sino a nivel del uso y explotación que le damos a los derechos de la obra, ¿vale? También de la delimitación y sobre todo de concretar qué es lo que se cede y cómo se puede utilizar, vendrá el caché o el precio, el valor del contrato. Por supuesto, también en ocasiones vamos a delimitar cuál es el precio que tiene que tener la obra, la camiseta. Es decir, yo te cedo, pues yo que sé, la imagen de los Beatles, de Michael Jackson, o te cedo, por ejemplo, los personajes de Star Wars, pero no quiero que luego vendas la camiseta a 5.000 euros. ¿Por qué? Porque no estás acorde con los valores o con la finalidad del contrato que yo quiero firmar contigo, con el por qué yo te lo cedo. Es decir, todo esto puede delimitar el precio al cual se puede vender luego el merchandising, o se puede vender luego el producto, o de qué manera se tienen que explotar. Esto, por supuesto, afectará al valor del contrato y a las condiciones económicas y royalties, ya sea la regalía o el royalty, como queramos llamarlo, pero que va a ser ese precio que tenemos que pagar por los ingresos que se generan con la explotación de la obra, del personaje, etcétera. Cuando hablemos de productos, si se va a utilizar en productos, pues lógicamente habrá limitaciones. Por ejemplo, si vas a utilizar mi marca, un personaje, en un pantalón, pues seguramente no me apetecerá que lo pongas en la parte de atrás del pantalón, en el culo. No, porque a lo mejor lo que estás generando es que el personaje o la marca pues se vea donde no queremos que se vea. Si queremos que se ponga en un pantalón, pues a lo mejor, o en una prenda de vestir, pues te ponemos una limitación. Te he puesto este ejemplo tan gráfico porque es importante saber que no por el hecho de que pidamos el permiso para utilizar este personaje o para utilizar una obra con derechos de autor en una prenda de vestir, en, pues no sé, otro tipo de productos, un juguete o un objeto, no solamente por eso vamos a poder decidir nosotros en nuestra empresa, en el momento de fabricación, dónde utilizarlo, dónde vamos a poner. Pues pongo el logo donde a mí me parece bien, donde me parece cómodo. No, muchas veces te van a decir, oye, la visibilidad del logo tiene que ser concreta, de una manera cierta, y no puede mezclarse, o incluso no la quiero al lado de otro logo. Es decir, este personaje no lo quiero al lado de otro personaje. ¿Por qué? Porque somos competidores en la industria, porque a lo mejor nuestro público no es el mismo y no queremos que se nos asocie. Fíjate, te puedo poner todas las restricciones y todos los ejemplos que quieras, dependiendo de la industria, dependiendo de cómo trabaja o qué fines tiene la obra que se nos va a ceder, te pueden poner unas limitaciones u otras. Esto es importante que se tenga en cuenta y que aparezca en el contrato, ¿vale? Está muy bien descargarse contratos de una página, de 2, de 3, si ya tienes esa inspiración y encuentras en inglés y tal, pero es muy importante que si este contrato va a tener ciertamente un valor, un negocio detrás, que lo hagamos bien, que lo revisemos y que le dediquemos el tiempo y la especialización necesaria, ¿vale? ¿Todos los abogados hacen contratos? Sí. Pero yo no hago muchos contratos de arrendamiento porque no soy especializado en eso. Yo no hago contratos, pues yo que sé, capitulaciones matrimoniales, fíjate, me cuesta hasta decirlo, porque no soy especializado en ello. ¿Podría hacerlo? Claro que sí. He estudiado una carrera, tengo mi formación y podría encontrar las fuentes de información para llegar a crear algo que te sirviera. Que lo que digo, que cuando llegamos a un restaurante, pues muchas veces no tienen el plato que nosotros queremos, pero nos dan otro. Sí, nos vamos comidos, ¿vale? Pero no es a lo que hemos ido. Si hemos ido a comer un plato concreto hecho con una especialidad concreta, yo siempre recomiendo que eso lo tengamos en cuenta, ¿vale? Todos los médicos saben de salud. Es decir, más de salud que cualquier persona que no ha estudiado medicina o que no ha estudiado algo relacionado con la salud. Pero por supuesto no todos los médicos te pueden tratar todas las enfermedades que hay en el mundo. Para eso hay especialistas, ¿vale? Entonces, hecho este paréntesis, quiero que tengas muy en cuenta que la propiedad intelectual, los activos intangibles de propiedad intelectual son lo más preciado que tienen los autores, son lo más preciado que tienen las empresas que se dedican a crear contenidos o, por ejemplo, a los juguetes, a los videojuegos, porque
ya puede haber un buen guión de videojuego, que si no tenemos los derechos de los personajes que van a ser protagonistas de la serie, o no tenemos la patente de ese videojuego, ahora que se está utilizando mucha inteligencia artificial y mucha evolución de los personajes automatizada en el propio juego, según la experiencia del jugador, si no tenemos todos esos derechos y no se protegen, no podemos generar más contenidos en la industria y, por supuesto, no vamos a llegar a ningún puerto. Luego, en el contrato también se habla de los canales de venta. Quiero que este producto no se venda de tal manera, o quiero que no esté anunciada, por ejemplo, en AliExpress. Yo que sé, cualquier limitación, quiero que solamente se promocione en televisión, no quiero que hagas publicidad de cierta manera, porque esto puede desprestigiar a la marca o a la obra o al titular, ¿vale? Es importante, siempre se dirá, y de hecho yo siempre digo, cuando se va a firmar este contrato, la persona que ya vaya a negociar, o es decir, que vaya a adquirir los derechos, o la persona que lo vaya a ceder, tenga claro cuál es el proyecto que hay detrás. Es decir, en el tema de la moda, en la industria de la moda, pues se va a hacer una tirada de camisetas o de pantalones o una colección con este objetivo, para este perfil, para este público, en tal momento del año, se va a distribuir en tales territorios, en tales ciudades, en tales países. Es decir, ya hay un proyecto, ¿vale?, detrás, una trazabilidad de cómo va a suceder todo. Para mí es importante que eso se tenga claro, porque muchas veces llega el cliente y me dice, Pablo, quiero este contrato. Y digo, oye, pero todo esto lo habéis hablado, y resulta que no se ha hablado. Entonces, seguramente este vídeo lo podré pasar y decir, oye, ¿por qué no tenéis todo esto claro antes de reuniros y que se haga un contrato? Porque luego estamos meses para llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces, es importante que tengas claro cuáles van a ser los canales de venta y si el que cede va a tener algún derecho a decidir o te va a limitar, es decir, o cualquier otra cosa. Es decir, perfectamente puede pasar que luego el titular, quien te cede los derechos, te diga, oye, porque lo ponen en el contrato, yo quiero un porcentaje de todo lo que se produzca. Es decir, vas a hacer 1000 camisetas, 100 son para mí automáticamente y ya decidiré yo lo que hago con ellas. Puede pasar. Luego, y esto ya lo he comentado en vídeos anteriores, cuando hablo sobre derechos de caricaturas y demás, puede ser que se limite tanto el territorio como la duración del contrato. Es decir, quiero que solamente te cedo estos derechos o quiero que me los cedas solamente para 3 meses, para 1 año, para 2 y para el territorio, por ejemplo, de un país concreto o de una comunidad autónoma, etcétera. Es decir, esto dependiendo de la estrategia, otra vez el proyecto que hay detrás, decidiremos la duración, decidiremos el territorio y, por supuesto, decidiremos si hay exclusividad o no. Puede pasar, y esto sucede, ya te lo confirmo, sobre todo en el sector pues, audiovisual, que si se ceden los derechos se ceden solamente a una editorial, se ceden solamente pues, a una productora, ¿vale? Para que luego no haya competencia. Es decir, no tiene mucho sentido que yo te ceda los derechos de una serie y decir, te doy, pues yo qué sé, la serie de Naruto para que la pongas en Netflix, pero luego también se la doy a HBO. Es que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, normalmente habrá una cláusula de exclusividad. O no se la voy a dar a Zara y también luego se la voy a dar, yo que sé, a un competidor directo, a CIA, ¿me explico? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque a la hora del contrato hay que tenerlo en cuenta. Y la persona que va a producir, que va a fabricar, va a destinar dinero, va a destinar recursos y, por supuesto, si luego puede aprovecharse o no le viene bien algo que no se ha pactado, pues no lo va a discutir. O sea, al final son negocios, son contratos que se hacen para hacer negocio y no se hace con un fin altruista. Aquí siempre hay fin o ánimo de lucro, ¿vale? Actividad económica, tenlo en cuenta, porque cuando hay actividad económica la gente se asesora y no ir de asesorado, por mucho que seamos un autor pequeñito o nos consideremos pequeñitos, seamos emprendedor, seamos autónomo o seamos bohemios, porque yo al final, el que le da igual todo, considero que es un poco bohemio en esta vida, considero que no hay que tenerlo a la ligera y que no tenemos que pecar de novatos y de confiados. Cuidado, porque un contrato de estos te puede dar muchos problemas y a veces en los juzgados no todo se resuelve como nos gustaría. Un matiz que quiero hacer y es la gente que os dedicáis al dropshipping, que cogéis productos de plataformas como AliExpress, Amazon, Alibaba, etcétera, y luego los anunciáis en vuestra tienda online. Si tenéis, o imaginémonos una empresa que tiene la cesión de derechos, esto también puede incluir que la venta online no se puede hacer a ciertos países. Por lo tanto, si os fijáis, cada vez los e-commerce, todas estas grandes plataformas de tiendas online, es decir, las grandes cadenas, los grandes marketplaces, en muchas ocasiones ya limitan la venta a otros países, a otros territorios o a otros lugares en los cuales no se respetan los derechos de propiedad intelectual o simplemente el titular puede haberlos cedido a otra empresa, a otro titular, a otro distribuidor o concretamente, el producto que estamos vendiendo, el merchandising, etcétera, no se permite en este destino. Por eso nos podemos encontrar problemas a la hora de distribuir, de que tengamos problemas de validación de un producto o que simplemente no pueda entrar en el mercado o haya competidores que
que se opongan o intenten perjudicar que no entremos en ese mercado. Entonces, esto es importante que también quede en el contrato. Es decir, pasa mucho en el mundo editorial, pero más de lo que nos pensamos, que se cede simplemente, te cedo el derecho para que lo vendas. Sí, pero ¿en qué formato? ¿En formato físico o formato digital? Y en formato físico, ¿qué estamos hablando? Solamente, por ejemplo, de un libro, o puedo hacer otras cosas que sean soportes físicos. Y luego en formato digital, en ebook, en libro, en PDF, o puedo hacer otras producciones digitales. Esto es muy importante porque siempre tiramos de contratos que hemos visto en internet, en cláusulas que hemos encontrado y pensamos que basta. Pero a día de hoy está todo evolucionando mucho y los problemas van a llegar. Y los problemas cuando llegan, decidirlos en un juzgado, pues a mí qué quieres que te diga. Si se puede evitar, mucho mejor, porque una disputa entre dos que ha tenido una finalidad concreta o una disputa de un negocio que se ha firmado con una cesión de derechos concreta para unos fines y tal, pues tampoco no siempre va a ser la solución ponerlo en manos de un tercero, como puede ser un juez, para que decida. Es decir, cuando hay problemas, si papá y mamá nos arreglan, que otro no va a arreglar lo que ellos dos no sepan, ¿vale? Entonces, siempre, cuanto más podamos incluir, más podamos tener en cuenta y mejor podamos regular la relación que vamos a tener, sobre todo cuando nos llevamos bien, cuando no hay conflicto, cuando todo está bien, cuanto mejor pactemos y más hayamos hablado y decidido cómo vamos a trabajar o cómo vamos a gestionar nuestra relación, mucho mejor. Yo esto siempre lo recomiendo. Muchas veces desde la confianza nos tiraríamos, en paracaídas con nuestro mejor amigo y demás, pero también está muy bien que tengamos claro que cuando se va a trabajar en un mercado, se va a firmar un contrato y se va a tener actividad económica, pueden suceder muchos otros factores, puede haber muchas otras situaciones o elementos en el mercado que no dependan de nosotros, que puede perjudicar o puede desgastar esa relación, ¿vale? Esa cordialidad y esa buen hacer. Por lo tanto, siempre desde buenas y de primeras yo recomiendo que se firme todo claramente, que se tenga claro qué va a pasar, incluso si no nos llevamos bien, si nos hemos discutido, cómo lo vamos a gestionar. Y por supuesto que ese contrato el día de mañana, si lo tiene que resolver un juez, que tenga claro cuál era la finalidad por la que se firmó y qué habíamos pensado o qué nos gustaría en ese momento que sucediera si en algún momento nos discutíamos o teníamos un problema. ¿Vale? Espero que estas ideas que te voy dando, que a lo mejor ahora te pueden pasar desapercibidas, pero estoy seguro que si estás negociando un contrato, si has tenido contratos firmados o si has tenido conflictos, dices: Pablo sabe perfectamente por qué lo está diciendo. Esta situación la podíamos haber salvado si yo hubiera tenido esta información antes o lo hubiera previsto. Y por supuesto, yo te voy dejando caer ideas que puedes completar siempre en mi página web, pablomazabogado.es. Y por supuesto, si algo no lo encuentras, siempre googlea, busca en Google, que encontrarás como mínimo lo suficiente para orientarte o salir de las primeras dudas, ¿vale? Y si no, busca ayuda profesional. Busca un profesional que no necesariamente tiene que ser un abogado de propiedad intelectual, puede ser perfectamente un consultor, alguien que se esté dedicando al nicho de mercado o que se esté dedicando en la industria desde hace tiempo y sepa, porque ha trabajado con abogados, por ejemplo, cómo funciona. Pero si de verdad quieres estar tranquilo, tranquila, intenta como mínimo asesorarte bien y por supuesto, si hay que invertir en protegerse, para mí no es un gasto. Protegerse bien, poder generar buenos negocios el día de mañana y estar en predisposición de reclamar indemnizaciones si alguien no cumple lo que yo le he pedido que cumpla, para mí eso nunca será un gasto, eso siempre será una inversión de futuro. ¿Vale? Pues lo dicho, creo que había arrancado con la idea de explicarte cómo conseguir los derechos, la cesión y cómo tenía que regularse y al final pues te he dado también un par de ideas de cómo prevenir problemas y cómo enfocarlo. Siempre, siempre, siempre ten en cuenta el proyecto que hay detrás. No vayas a perder el tiempo y a pedir, oye, cédeme los derechos, pues yo qué sé, en el mundo de la impresión 3D o en el mundo del modelismo, no me cedas los derechos de una empresa si no tengo claro cuál es el proyecto, porque te lo van a pedir. Tú vas a hablar con una gran marca y si tienes la suerte de que pueda estar interesada, te va a pedir cuál es el proyecto que hay detrás, cómo lo quieres gestionar y cómo vas a garantizar el respeto de los derechos y, por supuesto, que les vas a pagar los royalties de forma transparente y calculada conforme a lo que se ha vendido y todo. Si no tenemos un proyecto, no vayamos a pedir la cesión de derechos, no queramos conseguir que nos cedan derechos. Si no podemos hablar de rentabilidad, no podemos decirle a la otra parte, oye, te aseguro estos beneficios, te aseguro estos royalties, tampoco vayamos a pedirlos, porque nadie va a ceder nada gratuito y nadie va a ceder por ceder, ¿vale? Entonces, vamos a ahorrarnos perder el tiempo y, por supuesto, no hagamos perder el tiempo a los demás, porque a veces esa puerta a la que hemos tocado podíamos haber tocado en otro momento con un proyecto y que de verdad nos hicieran caso. No perjudiques tu imagen o la de tu empresa. Y por último, cuando se va a negociar esto hay que prever el volumen de ventas o la comercialización que vamos a hacer, hay que tenerlo previsto. Hay que poder
dar a entender a la otra parte que, oye, que esto va a tener un funcionamiento, que esto va a servir, que no se va a perder el tiempo y que no va a ser un fracaso el proyecto o la idea o el negocio para la persona o la empresa que nos cede los derechos. Por lo tanto, podríamos concluir que solicitar los derechos de propiedad intelectual, la cesión de personajes famosos, o ya sean reales o ficticios, o de series de televisión, de anime, de dibujos, películas y tal, no es apto para emprendedores o no es apto para una sola persona que tiene un negocio o quiere montar una página web. Pues yo diría que efectivamente, que no es apto, que esto requiere que haya una profesionalización detrás, que haya un recorrido y que por lo menos se esté planteando algo serio. Si quieres hablar con las grandes marcas, con quien tenga los derechos de Marvel, con Lucasfilm o yo que sé, con Konami, si estamos hablando de Dragon Ball, por ejemplo. Pero todo lo que he dicho te va a servir perfectamente si quieres firmar con algún autor, con algún diseñador, con alguien que no tiene por qué ser estos top de las industrias del ocio y de la producción audiovisual, pero si vas a algo más pequeño, porque siempre que quieres sacar un dropshipping, no entiendo por qué la gente siempre me pide que quiere todos estos proyectos, si vas a otro sector y bajas un escalón a la realidad, porque realmente no creo que nadie que vea este vídeo tenga esa capacidad de negociar con Marvel, y si la tiene, pues eso quiere decir que he llegado más lejos de lo que quería llegar. No creo que sirva. Entonces, es importante que todo lo que hemos hablado lo consideres y lo tengas en cuenta a la hora de, si tú eres un autor, si tú eres un diseñador, un creador, un creativo que quiere proveer, ceder tus derechos, que lo tengas en cuenta todo lo que hemos hablado aquí y, por supuesto, si es al revés, que también tengas en cuenta si lo que te solicitan, por qué lo solicitan y si algo no tienes claro a la hora de negociar, que por lo menos sepas qué información, si tú la tuvieras, te ayudaría a enfocar mejor un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual. Así que nada más, esto es todo. Espero que te haya ayudado muchísimo, que si tienes alguna duda, veas otros vídeos que tengo en el canal y segurísimo que vas a aprender más que el 90% de las personas que trabajan en muchas industrias de las cuales no se informan. Estoy seguro que si tienes alguna duda encontrarás también por el canal más conocimiento. Deja comentarios, por favor, comenta si algo me lo he dejado, si tienes una experiencia y crees que podría servir que la comentáramos, que yo te responda en los comentarios o simplemente que otro usuario lo lea. A mí me gusta mucho leer cuando veo un vídeo cómo ha sido el feedback de los demás y si además han podido utilizar esa información para resolver un problema, para ayudarse y tal. Me ayudas con esto, ¿vale? Y por supuesto, nos vemos en redes sociales, ya sabes que tanto en LinkedIn como en Twitter comparto mucha información, siempre comparto los vídeos y nada más, que te suscribas al canal de YouTube para recibir nuevas notificaciones y para sumarte y que sigamos creciendo la comunidad. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, soy abogado, ha sido un placer. Un saludo.